El otro día estuvimos hablando un poco de todas estas cosas, lo vimos en un gráfico que tal vez no estaba muy claro, vamos a repasarlo un poco hoy, ¿sí? Y es el concepto de lo que es la absorción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una curva de concentración plasmática en función del tiempo, vamos a tener una parte que va a estar dedicada a la absorción, ¿sí? Vamos a alcanzar una concentración máxima y luego vas a tener una etapa que es lo que se denomina fase de eliminación. Y hay un concepto que quiero que les quede bien claro, ¿sí? Durante toda la fase de absorción, no es que no ocurra metabolización, no ocurra eliminación, ocurren todos los procesos, ocurre absorción, distribución, metabolismo y excreción. La única diferencia, como lo vamos a ver ahora en otra gráfica, es que la velocidad de absorción es mucho mayor que la de eliminación. Entonces, ¿cuándo yo voy a alcanzar la concentración máxima? Cuando la velocidad de absorción se equivale, o sea, es igual a la velocidad de eliminación. En ese momento yo voy a alcanzar la concentración máxima. Esa concentración máxima, que es un parámetro que vamos a utilizar después para hacer cálculos de aproximación de las concentraciones, se va a alcanzar a un determinado tiempo. Y ese tiempo al que se alcanza esa concentración máxima es lo que se denomina Tmax o tiempo máximo. Entonces, una concentración máxima que se logra cuando la velocidad de absorción es igual a la velocidad de eliminación y que se alcanza a un determinado Tmax o tiempo máximo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Acá en este gráfico tienen otra cosa señalada que se llama PL y que es lo que se conoce como periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo, ¿sí?, que se transcurre desde que se puede detectar el fármaco en sangre, ¿sí?, y se alcanza la concentración mínima efectiva, que es la concentración a partir de la cual el fármaco va a empezar a producir un efecto. Entonces, desde que aparece en sangre hasta que alcanza la concentración mínima efectiva, definimos eso como periodo de latencia. Por encima de esta concentración mínima efectiva, todas las concentraciones que tengamos van a producir efecto, ya sea en la etapa de absorción o en la etapa de eliminación. ¿Sí? Entonces, este tiempo que va a estar determinado entre que se alcanza la concentración mínima efectiva y la concentración cae lo suficiente como para volver a caer por debajo de la concentración mínima efectiva, ¿sí?, es lo que se conoce como tiempo de efectividad. ¿Sí? Otro de los parámetros que vamos a definir, que lo estuvimos hablando, es la concentración mínima tóxica, que es la concentración por encima de la cual, ¿sí?, el fármaco, si alcanza concentraciones superiores, va a empezar a ser tóxica. Y todo aquello que esté entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva van a determinar lo que se llama el intervalo de efectividad. Obviamente, en este caso está marcado para esta concentración máxima. Si la concentración máxima coincidiera con la concentración mínima tóxica, el intervalo de efectividad va a ser todo, ¿sí? O sea, acá el intervalo de eficacia está limitado a la concentración máxima, pero tiene que ver todo este rango. Ahora, aquellos fármacos que tienen una concentración que está muy, que hablamos en la primera clase, que se llama que tienen una ventana estrecha o un estrecho margen terapéutico, son aquellos donde el cociente entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, ¿sí?, es menor que 2. Si para yo garantizarme que el margen terapéutico es lo suficientemente amplio, que el fármaco no me va a resultar tóxico, tengo que tratar de lograr que la concentración mínima tóxica sea por lo menos 2 veces la concentración mínima efectiva. Gustavo, te hago una ¿Sí?
No te escucho. Se cortó el audio. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Esta ventana que vos mencionás, ¿tiene que ver, digamos, a la hora de estipular si un medicamento va a ser de venta libre, bajo receta o...? No, que un medicamento sea de venta libre o venta bajo receta va a depender fundamentalmente de que el fármaco esté mucho tiempo en el mercado y haya demostrado su efectividad y o su eficacia, mejor dicho, y su seguridad. Generalmente muchos fármacos pasan a venta libre cuando llevan muchos años al mercado y demostrado que son seguros. O sea, cuanto más grande es esta ventana, obviamente mayor margen de seguridad me va a dar el fármaco. Y que después pase o no a venta libre es una condición que va a tratar de lograr el laboratorio para poder comercializar más o menos su producto. Fíjense que hay productos que los tenemos venta bajo receta y venta libre. Y para mí, desde mi punto de vista, o sea, yo entiendo el criterio de la autoridad sanitaria, que es que fue lo suficientemente seguro y autoriza que algunos laboratorios lo tengan de venta libre. Pero para mí, para una cuestión de transparencia del mercado, tendría que ser, bueno, todos los que tengan una determinada dosis deberían de ser todos venta bajo receta o todos venta libre. O sea, ¿por qué tenemos el mismo fármaco con la misma dosis en diferentes, o sea, formas? ¿Uno es más seguro que el otro? No. O sea, no es lo mismo, ¿viste? Entonces, porque aparte de un medicamento de venta libre, yo a veces, ¿qué hacen? Le bajan la dosis para ponerlo como venta libre. Si yo tomo más comprimido, es lo mismo que si fuera venta bajo receta. Entonces, para mí la condición tiene que ser o es venta libre o es venta bajo receta. Pero bueno, el criterio de la autoridad sanitaria es otro, no coincide con el mío. O yo no Eh, coincido con el de la autoridad sanitaria. Pregunta, es igual, a mí me ha pasado de estar en laboratorios que tenían venta libre y no. Esto como que es decisión del laboratorio también. Escucho muy mal, o sea, no sé quién está hablando y Hola, ahí se escucha. hola. Sí, es medio entrecortado. ¿Quién habla? Nicolás Álvarez. Sí, decime la pregunta, por favor. Que también es un poco decisión del laboratorio si saca Sí, venta sí, sí, libre. sí. Es una decisión totalmente del laboratorio y después la autoridad sanitaria le dirá si prospera o no. Pero es Sí, una decisión comercial del laboratorio que perfecto. un fármaco sea venta libre o no. Gustavo, una Sí, consulta. Teniendo únicamente los datos de concentración plasmática versus tiempo, ¿es posible calcular las constantes de eliminación y la de absorción o necesitamos más datos? Lo digo por el TP, una consulta puntual. no, necesitas tener varios datos porque vos vas a tener que la constante de absorción y la constante de eliminación. Sí, la constante de eliminación es la pendiente de la curva de eliminación. Esa es más fácil. Claro, La, esa en todo caso debería, al pasar los valores al logaritmo, podría calcularla directamente con la pendiente de esa recta, ¿no? Exactamente, sí. Y Hay fórmulas matemáticas para calcularla, después lo vamos a ver. Pero, bien, o sea, si no, de la pendiente a la recta la podés sacar. El cambio, la constante de absorción es más complicada acá. Acá ya lo vamos a ver en un trabajo práctico, porque se hace por las diferencias que hay entre lo que se absorbió y lo que falta absorberse. O ok, sea, se hace otra recta que es la que se va a trazar y sobre esa se va a calcular la pendiente. Pero ahora después vamos a ver lo del TP. O sea, quería bien, repasar esto antes de ver lo del TP, así no nos quedan cosas colgadas. bárbaro, bárbaro. Bien, Profesor, sí, disculpe, buenas tardes. buenas tardes. Hay unos compañeros que quieren ingresar al Zoom y dicen que todavía no los aceptan. Solo me queda Gabriela Cerruti por admitir que acaba de ingresar ahora. Todos los Ah, bueno, demás están admitidos, no sé por qué no pueden ingresar. bueno, ahí les aviso. Muy Gracias. bien. Incluso a Cerruti ya le di el acceso también. Eh, bien, hasta ahora definimos todo lo que es, lo único que nos quedó por definir es esto que dice AUC, que es el área bajo la curva, que es la superficie de todo está por debajo de esta curva, que es lo que nos está indicando cuánto fármaco se absorbió en ese producto. Entonces es una indicación. Ya también después vamos a ver cómo se calcula el área bajo la curva. Bien, ¿hasta acá alguna duda?
¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, vamos a ver entonces lo que yo les dije recién, que la concentración máxima era cuando la velocidad de absorción era igual a la velocidad de eliminación. Fíjense en que la pendiente, la curva, o sea, la absorción, la velocidad va a ir disminuyendo a medida que nos acercamos a la concentración máxima, y al revés, la velocidad de eliminación sí va a ir aumentando a medida que nos alejamos. Este gráfico, porque si me preguntan, lo tienen en el libro de Naranjo. Quiero mostrarles una cosa más. ¿Qué es esto? Sí, ustedes tienen acá 3 curvas donde, fíjense que todos tienen la misma pendiente en este tramo de la curva. Esto me está significando que todos, al tener la misma pendiente, tienen la misma velocidad de eliminación. En cambio, los 3 tienen distintas pendientes, ¿sí?, en el área de absorción. Por lo cual nos está diciendo que si esta fuera la curva normal, yo puedo modificar la curva, ¿sí?, o sea, con distintas monedas, donde tengo una curva que tiene, o son diferentes curvas, diferentes productos que tienen la misma eliminación. La cada absorción de este producto es menor y la cada absorción de este es mayor, ¿sí? Fíjense, a mayor pendiente, mayor Ka, y por lo tanto mayor velocidad de absorción. ¿Quedó claro eso? Mientras acá dejando constante la velocidad de eliminación. Sí, En profe, ese caso, profe, las vías de administración podrían ser diferentes. No, porque No parten todos del mismo necesariamente. lugar. Todas tienen la misma vía. Lo que es más probable es que acá lo que se hayan puesto sean diferentes fármacos que coincidan, que tengan la misma Ah, velocidad de eliminación, pero que tienen diferentes mecanismos de absorción o distintas características físico-químicas. Por lo tanto, el fármaco pongamos el fármaco A segunda, tiene una velocidad de absorción mayor que el fármaco, ¿sí?, A, ¿sí? En cambio, en este tiene una velocidad de absorción menor. profe, Sí, sí, Eduardo le habla, ¿cómo le va? Le hago una consulta. Esto también se podría ver por el lado de cuando hay interacción entre los medicamentos, o sea, sinergismo creo que es la palabra, sí, que, o sea, un medicamento ayuda a que otro se absorba más rápido. sí, eso puede ser. Eso es un mecanismo que se utiliza mucho para los antirretrovirales, para disminuir las dosis de los fármacos. Se asocian fármacos para lograr un mejor efecto disminuyendo la dosis de los fármacos. Por lo tanto, de esa forma disminuyen los efectos colaterales del fármaco. Ok, buenísimo, Sí, gracias. puede ser, pero en este caso estamos hablando de productos diferentes. Pero Ok, bueno, podríamos hacer que este fármaco se asociara con otro modificando la molécula. Por lo tanto, el Ka va a ser diferente que el Ka original, ¿sí? Porque si yo lo asocio de alguna forma, o sea, una cosa es que son 2 fármacos diferentes que van a absorberse por separado, y otra es que yo haga una molécula mayor con 2 principios activos que se pueden absorber juntos. En general se absorben por lo general separados. ok, perfecto, gracias. Bien, este gráfico también lo tienen, ¿sí?, en el libro de Naranjo. Bien, vamos, esto ya estaría por hoy. Bueno, se me fue. El menú. Quiero mostrarles otra cosa que la tengo. Bien, ¿cómo les dio Ya. el gráfico del trabajo práctico? ¿Quién me cuenta?
¿Nadie? Sí. La administración intravenosa me dio como si fuese una única curva de eliminación y las otras dos me dieron dos campanas como las de recién. O sea, les dio algo de este estilo. Exactamente, así como está ese. Muy bien. Entonces tenemos que la administración intravenosa les dio una curva como la azul que se encuentra acá. ¿Sí? La oral líquida le dio una curva de este tipo, la rosa, y la oral sólida como la amarilla. ¿Qué tienen en común esas tres gráficas? La pendiente de la eliminación. Exactamente, porque el producto es el mismo que se utilizaron distintas formas farmacéuticas. ¿Sí? Característica que se puede diferenciar acá. Esto es intravenoso, no hay periodo de absorción. ¿Sí? Puede haber una pequeña demora en la distribución, pero no hay absorción. ¿Sí? Las dos variantes orales tienen absorción. La absorción oral líquida tiene una velocidad de absorción mucho más rápida, se alcanza una concentración mayor y a un menor tiempo. ¿Sí? La oral sólida se alcanza una cosa. Ahora, mirándolo así a simple ojo y con los datos teóricos que tienen ustedes, ¿qué me pueden decir de la biodisponibilidad de este producto? Cosas así son las que se toman en el parcial, por eso quiero que practiquemos. Y se eliminaría bastante rápido, digamos. O sea, tiene una biodisponibilidad de 1 hora más o menos. Sí, acá tenemos 40, 20, 2 horas más o menos, tiene una vida media de 2 horas. Fíjense que arrancamos con 40 y llega a 20, o sea, la mitad, el tiempo del té medio, sería aproximadamente 2 horas. Pero hay algo que me preocupa más que eso. ¿Qué dosis le dieron al inyectable intravenoso y qué dosis le dieron al oral? 150 miligramos. miligramos y 300 en los Bien, orales. perfecto. ¿Sí? Si acá más o menos suponemos que con el perfil de eliminación es más o menos el mismo, podemos suponer que, o sea, el inyectable intravenoso se absorbió mejor. Pero respecto a la biodisponibilidad, si bien es mayor acá la intravenosa, hay algo más. Dimos la mitad de la dosis. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que de este fármaco, de los orales, se perdió más del 50% en el proceso de absorción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo entienden esto? Dándole la mitad de la dosis, perdón, dándole el doble de la dosis por vía oral, logré concentraciones plasmáticas menores que la vía inyectable. Por lo cual quiere decir que tuve una pérdida importante de la disponibilidad del fármaco. ¿Dudas de esto? Eso es porque pasa primero por el hígado. Sí, porque pasa por el primer hígado, porque no se absorbió todo lo que se tenía que absorber, porque o sea, parte se perdió en el intestino, parte porque se metabolizó, pero al plasma llegó mucho menos de lo que se dio, de lo que se administró. No sabemos porque no conocemos los demás parámetros, pero con lo que se está mostrando, lo que podemos inferir que hay una pérdida importante de la biodisponibilidad. Gracias. Para poder contestar lo Profe, demás, tenemos que tener más información. profe, tengo una duda acá. Sí, ¿Qué pasa con la capacidad, digamos, cuando la capacidad máxima, la concentración máxima tóxica en la inyectable? ¿Cómo se puede medir ahí? de la misma forma, vos le terminás en sangre. O sea, siempre tenés que tratar que lo que vos inyectes esté por debajo de la concentración tóxica del fármaco. Ya porque vos entra 100% a sangre. Entonces vos tenés tu dosis, tenés que tener calculado que no supere la concentración mínima tóxica. Pero en este caso, con los datos que teníamos, no es posible calcularlo, ¿sí? No, no es posible calcularla, pero podemos llegar a estimular, o sea, de acuerdo a los datos, de acuerdo a los datos que tenemos acá, ¿sí? Vos qué podés decir, que está entre 40, 45, ponele, y podremos decirle que puede estar acá, donde está el punto
por debajo del 50, por acá podría estar 15, pero no tienen información como para establecerlo. Estaríamos diciendo dentro de ese rango, pero es teórico, no lo podemos establecer con precisión, con los datos que tenemos hasta ahora. Bien, vamos a ver entonces un poco qué es la vía oral y después vamos a ir agregando las otras vías de administración. ¿Qué es lo que caracteriza a la vía oral? O sea, ¿cuáles son los factores que pueden modificar la vía oral que vimos el otro día? ¿Sí? O sea, vamos a tener que tener en cuenta el vaciado gástrico, o sea, la velocidad del vaciado gástrico, cuál va a ser la motilidad intestinal, cuáles son los factores que actúan en la luz gastrointestinal propios del organismo. Tenemos que contemplar si el fármaco sufre o no efecto del primer paso. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el flujo sanguíneo del vaso y qué mecanismos de absorción especializados pueden participar. Eso desde el punto de vista fisiológico. Entonces vamos a hablar en primer término del vaciado gástrico. ¿Sí? ¿Qué es el vaciado gástrico? ¿Por qué es importante la velocidad de vaciado gástrico? Ya se está por cortar, así que no van a sufrir mucho, les quedan pocos minutos. Por el tema de la absorción. Bien, tiene que ver con la absorción, perfecto. Si yo tomo un fármaco, ¿sí? Y lo tomo con el estómago vacío, ¿es lo mismo que si lo tomo con el estómago lleno? No. No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y cuando uno comió o tiene un alimento en el estómago, va a estar absorbiendo, entonces eso va a favorecer de que también se absorba el fármaco. ¿Están todos de acuerdo con eso? Puede ser, o también puede ser al revés, que impida la absorción. Bien, perfecto. Se puede dar las dos opciones. Podemos ver que no se modifique, o sea que el fármaco se disuelva en el contenido del estómago, ¿sí? Del jugo gástrico, se mezcle ahí y no tenga ningún tipo de cambio. O puede ser que el estómago afecte la absorción del fármaco. Vamos a ver que hay casos donde la comida facilita la absorción del fármaco. Bien, cuando ustedes tienen que tomar, supongo que todos en algún momento se enfermaron, y les dicen que tomen una amoxicilina con clavulánico, ¿la toman con o sin alimento? Con alimento. ¿Por qué? A ver. ¿Quién dijo con alimentos? Nicolás. Sí. Porque no es por un tema de volumen de distribución, que si hay menor volumen de distribución, la concentración es mayor y... Todavía no se te absorbió el fármaco, ¿sí? Todavía lo tenés en el estómago. Pensemos, o sea... Profe, yo la tomo con alimento porque me cae muy mal. Siempre me cae mal. Bien, ese puede ser un motivo, ¿sí? Que se diga que el fármaco se tome con un alimento para disminuir o la irritación gástrica, en el caso de los antibióticos la diarrea, pero sea con o sin alimento te va a producir diarrea igual, así que quédate tranquilo. Pero a lo mejor algunos lo toleran un poco mejor, no le produce irritación gástrica más que nada. Bien, en el caso de la amoxicilina clavulánico, es un caso donde la amoxicilina en sí es un fármaco que se puede tomar con o sin alimentos. No se modifica la biodisponibilidad del fármaco. O sea que si a vos te cae mejor con alimento, lo puedes tomar con alimento. Pero hay fármacos que no se pueden tomar con alimento. Y en ese caso tenemos que decir que lo tome con el estómago vacío. ¿Cuándo podemos decir que un paciente tiene el estómago vacío? O por lo menos que tiene muy bajo contenido de alimentos. Cuando recién se le Cuando está en ayuno. Cuando está en ayuna, bien, pero no si todos los fármacos los tuviéramos que tomar en ayuna, tendríamos que tomar toda la mañana temprano y no tomamos más durante el día. Entonces yo puedo considerar que un paciente tiene el estómago vacío 1 hora antes de almorzar o 2 horas después de haber almorzado. Eso equivale, no es igual a un ayuno, pero se puede considerar que el estómago está libre de alimentos. Profe, sí. yo tomo levotiroxina y tengo que tomar mínimo, o sea,
o en ayunas o 5 horas antes debo haber consumido. O sea, tengo que tener más de 1 hora. Por eso digo, una cosa es tomarlo en ayuno y otra es con el estómago vacío. Por eso Sí. digo, con ayuno tiene que tener por lo menos 6 horas de ayuno o 5 para el Por eso, caso sí, 5 o de la 6. levotiroxina. ¿Sí? Eso es ayuno real. Sí, ¿Sí? sí. Ah, Bien. listo. Después está, o sea, y después de la levotiroxina tenés que dejar pasar 30 a 40 minutos mínimos para poder ingerir cualquier alimento. ¿Sí? Sí. Se recomienda no consumir granos, no consumir cereales, no consumir Y eso jugos, ¿sí? fue No pan integral, ese tipo de cosas porque pueden modificar la absorción. Ahora, si yo estoy tomando un antibiótico, pues tengo que decir, bueno, tómelo con el estómago vacío. Pero el paciente no sabe si yo le digo qué es el estómago vacío. Entonces tengo que decir, o 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer. O si le digo, tómelo con alimento, es con el alimento mientras está comiendo o inmediatamente después de haber finalizado una comida, en el caso que necesite alimento. Vamos a ver que hay antibióticos que necesitan que el estómago esté vacío. Ejemplo, la acitromicina. La citromicina, entonces, una indicación que usted le tiene que dar al paciente es que lo ingiera con el estómago vacío, o sea, 1 hora antes o 2 horas después de comer. Ahora, hay otros fármacos, como, sí, bueno, se me borra el nombre, también es un antibiótico, que es un macrólido, que hay que tomarlo con alimentos. Y cuanto más grasoso sea el alimento, mejor se va a absorber. Bien, les decía entonces, ahí me acordé el nombre del antibiótico, que es la claritromicina. La claritromicina es un antibiótico que, si bien químicamente es parecido a la citromicina, hay que ingerirlo. La citromicina les dije que era sin alimentos. En caso de la claritromicina hay que comer alimentos y cuanto más grasosos, mejor. Vamos por otro lado. Vaciado gástrico, entonces. Si yo tengo una comida que hace que el vaciado gástrico se demore mucho, yo puedo hacer que se demore más tiempo en llegar el fármaco al intestino, que va a ser el lugar donde se va a absorber, salvo que sea un fármaco que se absorba a nivel gástrico. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender este vaciado gástrico? ¿Sí? Me va a modificar el periodo de latencia, o sea, la cantidad de tiempo que va a demorar hasta que se absorba el fármaco, y en la velocidad de absorción. ¿Y qué es lo que me va a modificar? El volumen ingerido. ¿Sí? Cuanto más copiosa es mi comida, ¿sí? Más tiempo va a demorar el estómago en poderlo pasar ese contenido al intestino. Entonces, cuanto más haya comido, más voy a demorar. En la consistencia del contenido, no es lo mismo consumir una sopa que consumir una carne asada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo consumir algo que es líquido, obviamente va a pasar mucho más rápido al intestino que algo sólido. La composición química de la dieta, ¿quién se digiere más rápido? De los hidratos de carbono, proteínas. Los hidratos de carbono. Entonces, si yo como una carne asada, me va a demorar más también en pasar. Y si consumí fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Y acá va la pregunta de rigor. ¿Sí? ¿Qué controla el sistema nervioso autónomo? ¿Qué hace? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Sí? El tracto gastrointestinal. El parasimpático aumenta el sistema, la digestión, digamos. Muy bien, perfecto. O sea, el parasimpático, o sea, el sistema nervioso autónomo, va a facilitar la digestión de los alimentos. Ahora, si yo tomé un antiespasmódico, ¿sí? Los antiespasmódicos lo que hacen es inhibir, ¿sí? a la colinestera, al sistema nervioso autónomo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo lo inhibo, lo que voy a hacer es enlentecer, ¿sí? el tránsito intestinal.
¿Vamos hasta ahí? Bien, ¿qué pasa Sí. entonces? Sí, con la motilidad intestinal. Sí, recordemos que la motilidad intestinal, ¿qué eran? Los Está disminuida. movimientos que produce, exacto, que produce el tubo digestivo para que los alimentos vayan avanzando, ¿sí? Desde el estómago, o sea, hacia el recto. Entonces, si yo tomo moduladores de la motilidad, yo puedo aumentarla o disminuirla. ¿Con qué la aumentaría o con qué la disminuiría? ¿Cuáles son los moduladores que aceleran y cuáles son los que retrasan este flujo, esta motilidad intestinal? ¿Los laxantes aumentan? Los laxantes lo que te van a aumentar es el vaciado intestinal, pero no te modifican tanto el peristaltismo. Lo que te lo van a modificar, o sea, a favor, te lo van a aumentar son los que se llaman medicamentos tipo procinético, que son los que ayudan al aumento de la motilidad intestinal. Obviamente, si vuelvo al tema del sistema nervioso autónomo y tomo un antiespasmódico, también me la va a disminuir. Y acá afecta también lo mismo, el volumen del contenido, la consistencia y la composición química del producto. No sé de los que trabajan en farmacia si conocen, ¿sí? El itopride, esos son todos, es un procinético, por ejemplo. Factores que actúan en la luz intestinal, gastrointestinal, ¿sí? Aquellos que provocan pérdida de la absorbabilidad o los que tengan propiedades físico-químicas inadecuadas, ya sea por el estado de agregación, por la lipofilicidad, por el pKa o por el tamaño molecular. ¿Sí? Recuerden qué características tiene que tener un fármaco para que se absorbiera adecuadamente. Ser neutro. Sí. Que sea lipófilo, que tenga bajo peso molecular, ¿sí? Gran superficie, ¿sí? Por lo tanto, de esa forma va a atravesar fácilmente la membrana. Y el pKa que va a depender, ¿sí? Del medio en que esté, si es ácido alcalino, va a modificarse o no la absorción. La absorción y la formación de complejos. ¿Qué diferencia hay entre absorción y adsorción? Eso ya lo saben. ¿Quién me lo explica? Exactamente, la absorción es superficial. Son aquellas sustancias que tienen la capacidad de que los fármacos se adhieran a su superficie por distintos motivos. ¿Sí? Vamos a ver que hay diferentes, o sea, ya no serían por un mecanismo de absorción, pero sí arrastran moléculas y no las dejan que se absorban. Por ejemplo, recién dijeron los laxantes. Dependiendo qué características tenga el laxante, va a permitir o no que el fármaco ingrese. Porque hay fármacos que arrastran, o sea, laxantes que arrastran todo el contenido y entre ellos también arrastran obviamente los fármacos. Otras sustancias que interfieren también son las resinas de intercambio iónico, que lo que hacen es atraer sustancias que tengan una carga diferente y son arrastradas. Por ejemplo, productos que se utilizan para el colesterol, como la colesteramina, que lo que hace es atraer todos los iones que tengan carga contraria y los arrastra y no deja, o sea, se usa para evitar que se absorba el colesterol, pero también arrastra otro tipo de fármacos. Por lo tanto, siempre hay que tomarlo lo más alejado posible de cualquier otro fármaco que el paciente utilice. Y los efectos del pH, porque se descompone a pH gástrico, un fármaco obviamente que no está bien diseñado, bien desarrollado por algún problema de calidad, no se va a disolver donde tiene que disolverse o porque ese fármaco se ionizó. La secreción intestinal de la glicoproteína P, eso lo vamos a ver después más adelante, no se preocupen ahora, y el efecto del primer paso, que es fundamental, es aquellos fármacos que se metabolizan cuando esto es en la luz intestinal.
si sufre el mecanismo de primer paso en la luz intestinal. El metabolismo hepático o efectos del primer paso. Recuerden que el otro día dijimos que había fármacos que dependiendo por dónde se absorbían, pasaban directamente a la circulación general, ¿sí? O eran recogidos por el sistema porte hepático. Todos aquellos que pasan por el sistema porte hepático van a sufrir este primer metabolismo y por lo tanto me va a disminuir la cantidad de fármaco disponible. Bueno, es un proceso enzimático saturable. La secreción biliar, que esto es importante por aquellos mecanismos que tienen recirculación enterohepática. Recuerden que el otro día lo mencioné, son aquellos fármacos que son metabolizados, pasados a la bilis, que a través de la bilis llegan nuevamente al tubo digestivo y parte de esos pueden ser nuevamente absorbidos a través de unas bacterias que hay a nivel del intestino, ¿sí? Descomponen, separan ese metabolito y el fármaco es nuevamente absorbido. Por eso es importante siempre conocer para el ajuste de dosis si el fármaco tiene circulación enterohepática. El flujo sanguíneo esplánico, ¿sí? Esto tiene que ver con el efecto sumidero, que también hablamos en la clase pasada, que tiene que ver con la capacidad de extraer, ¿sí? Fármacos, o sea, facilitar la absorción del fármaco y la distribución de ese fármaco a través de todo el organismo. Y por lo tanto va a llegar a todas las vísceras, como vamos a ver ahora cuando veamos la parte de distribución. Y la absorción por mecanismos especiales, que es lo que hablé también, ya lo vimos el otro día un poco, que tienen que ver aquellos mecanismos que son selectivos y saturables, ¿sí? Los distintos formas en cómo se absorbe el fármaco a través de las membranas. Esto ya lo vimos, no vamos a perder tiempo. Vamos a ver acá los preparados orales de secreción modificada, que algo también hablamos en la clase pasada, pero hoy los vamos a definir bien, ¿sí? Vamos a ver que todos estos medicamentos de secreción modificada tienen ventajas y tienen desventajas. ¿Cuáles podrían ser las ventajas de estos mecanismos? La reducción en la frecuencia de administración. Pero si bien esto es una ventaja, se lo puede tomar también como una desventaja importante. Yo tengo un medicamento que, por ejemplo, se toma 3 veces por día y logro obtener un medicamento de secreción modificada. Entonces, en vez de tomar 3 comprimidos por día, tomo un comprimido por día. ¿Para el paciente es más fácil? Sí, es más fácil, porque es más fácil acordarse de tomar uno que tomar 3 y encima tomarlos en el horario correspondiente. Pero, ¿cuál sería la desventaja? ¿Qué les parece a ustedes? Y que si te salteas una dosis estás perdiendo un montón. Si te salteas una dosis, perdiste el 100%. En cambio, en el otro mecanismo, si te salteas una dosis, ¿cuánto perdés? El 33%. Entonces, la ventaja es muy importante siempre y cuando haya un estricto cumplimiento por parte del paciente. Es muy importante poder conocer al paciente al cual yo le voy a dar este mecanismo, este tipo de medicamentos. Si es un paciente que es cumplidor, vamos a andar bárbaro. Si es un paciente que no es cumplidor, no vamos a andar muy bien en el resultado. ¿Cuál otra ventaja tiene? La disminución de las fluctuaciones en los niveles plasmáticos. Recuerden que yo les dije que siempre los fármacos se absorben cuando alcanza el 50% de la dosis en plasma, se suele administrar una nueva dosis para que no caiga de los valores de esa concentración mínima efectiva para poderlo mantener y que a partir más o menos de la quinta dosis lográbamos el estado de equilibrio. O sea que siempre las dosis iban a estar fluctuando dentro de esa concentración mínima efectiva y esa concentración mínima tóxica. Si yo no cumplo con esto, se me puede caer la estabilidad del paciente. Entonces, con un mecanismo de liberación controlada, ¿sí? Yo puedo lograr establecerlo, pero no siempre es muy fácil eso, ¿sí? Bueno, mejor cumplimiento del régimen, siempre y cuando el paciente sea cumplidor, el incremento en los intervalos de dosificación,
Un efecto terapéutico más uniforme, porque al no tener picos el paciente puede llegar a tener una respuesta mejor, y una reducción en la irritación del tracto gastrointestinal. Insisto, esto en un paciente que cumple. Pero ¿cuáles serían los inconvenientes que tiene normalmente este tipo de productos? En general tienen un costo más elevado que los de liberación inmediata, no siempre, pero generalmente tienen un costo más elevado. La correlación in vitro e in vivo es impredecible, por lo tanto, generalmente lleva un tiempo titular al paciente hasta encontrar la dosis justa y el periodo de toma adecuado. Efecto de liberación abrupta. Si el fármaco no es usado como corresponde, puede pasar. Yo no sé si fue con ustedes o con el otro grupo que lo hablé el otro día, que es muy común que los laboratorios hagan comprimidos de liberación modificada con ranura. Entonces, yo puedo cortar Tipo los osmóticos. No, en los osmóticos es otra cosa que ahora lo vamos a ver. Uno que tenga liberación controlada, o sea, los osmóticos no se puede cortar, pero los otros, los que vienen ranurados, ¿se pueden cortar? No se debería. Poder se Prospecto puede. dice. No se debería. Muy bien. La aclaración. Y muchas veces pasa que los pacientes, o sea, el médico mismo le dice, córtelo, tome la mitad de la mañana y la mitad de la noche. Si ustedes cortan un comprimido, ¿sí?, de liberación modificada, están perdiendo están modificando esa liberación. Por lo tanto, no van a obtener la respuesta esperada. Por lo tanto, hay que Profe, siempre recomendarle al paciente que no corte ese comprimido. Sí, La además capacidad, que nunca se corta igual. A veces una parte tiene más que otra. Exacto. Bueno, puede haber un incremento del efecto del primer paso y ahí se perdería mucho del fármaco. La liberación va a estar influenciada por el tracto gastrointestinal. Obviamente, si yo tengo un paciente que toma la medicación y tiene un problema que le aumenta el tránsito intestinal, seguramente se va a absorber muy poco de ese fármaco. Esto pasaría también con un fármaco de liberación normal, pero volvemos a lo mismo, depende de la cantidad de comprimidos que tome por día, va a afectar más o no la dosis. El riesgo de acumulación, eso va a depender mucho de que se haya hecho una titulación correcta o no, que tenía que ver con esto que hablábamos antes. La falta Profe, de... Sí, le hago una pregunta. ¿Liberación modificada es lo mismo que liberación prolongada? no, ¿Se refiere a eso? ahora lo vamos a ver. Cuando vos hablas de liberación modificada, estás hablando del lugar donde se va a liberar el fármaco. Cuando hablas de liberación prolongada, estás viendo si el tiempo que vos extendés, la forma en cómo se va a liberar este fármaco. Bueno, y yo les comentaba que lo que antes era una ventaja podía ser una desventaja. Y ahí tienen las tres definiciones que me estaban preguntando justo. ¿Sí? Sistemas de liberación prolongada, sistema de liberación retardada y sistemas de liberación lenta. ¿Cuáles son las diferencias? Que en el sistema de liberación prolongada lo que se modifica es la velocidad de liberación del fármaco. ¿Sí? Permiten una reducción de la frecuencia de dosis. Yo puedo decir que se libere en 8 horas, que se libere en 12 o que se libere en 24, depende de lo que yo necesite modificar. Yo lo que hago es adaptar ese comprimido de distintas capas para que se vaya liberando de a poco y en distintos lugares, ¿sí?, a lo largo del tiempo. El sistema de liberación retardada lo que hago es modificar el lugar donde se va a liberar. Por ejemplo, si yo necesito que se libere el intestino el fármaco, ¿qué es lo que voy a hacer con ese comprimido? Gastroresistencia. Tengo que poner Exactamente. algo que me lo recubra o que me Exacto, lo lo voy a deje llegar hacer. intacto. Exacto, gastroresistente para que no se modifique en el estómago y se libere recién en el intestino o en el lugar que yo quiero que se libere. Y el sistema de liberación lento es un sistema que también modifica la velocidad, ¿sí?, de liberación del fármaco, pero no tanto como para reducir la frecuencia de dosificación. O sea que mi liberación, o sea, si tomaba cada 8 horas, se va a seguir tomando cada 8 horas, pero el fármaco no me va a hacer tantos picos. Ejemplo de eso son las metforminas que hay ahora de liberación lenta o de liberación prolongada, que antes eran todas de liberación inmediata, ahora tenemos muchas de liberación prolongada. Ahora,
pregunta que me hacen siempre. ¿Qué diferencia hay entre los que son LP y XS? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me cuenta? XP, LP y XR, perdón, no XS. LP sería liberación prolongada, quiere decir que el fármaco, si se tomaba en varias dosis, se podría tomar en una sola por día, digamos. Exactamente, pues yo libero el periodo de liberación del fármaco. Y el XR. XR, ¿qué pasa? No, ese lo tendrías, o sea, si es 3 veces por día o 2 veces por día, tendría que ser igual, porque lo que No, modificó nada la más es- diferencia entre LP y XR es lo mismo en realidad, no hay diferencia. Lo que pasa es que uno es el término en español y otro es el término en inglés. Claro, Los dos son por lo general los tacrolimus, por ejemplo, vienen en XR. Y los significa, los tacrolimus, lo de post-trasplante. acrónimos, sí. Y significa lo mismo entonces. Y acción Exactamente. prolongada, el AP, por ejemplo, de diabetes, ¿es lo mismo también? Sí, sí, sí. Son diferentes formas de llamarlo, son todos de acción prolongada. Yo tengo ¿Está? una duda, porque hay un Sí. medicamento que es el Eforge, por ejemplo, no, el Forge no. Bueno, no me acuerdo, hay uno que es un psicotrópico que tiene una misma dosis en LP y en XR. O sea, ¿se podría entonces reemplazar tranquilamente? Siempre y cuando el médico te lo indique, sí. Si no, por la seguridad social no lo podés cambiar. Claro, O sea, eso lo tiene que indicar el médico. Lo que, claro, pero si al la dosis paciente, es exactamente igual, sí, no hay problema. Ahí estarías en un sistema de liberación lenta, en realidad. Está modificada la velocidad de liberación, pero no tanto como para reducir la frecuencia. Vos lo tenés que seguir dando de la misma forma, pero lo que lográs es más estabilidad en la dosis del paciente. No hace tantos picos el paciente, porque si vos le das uno cada 8 horas, va a ser picos. Si vos le das comprimidos cada 8 horas de liberación prolongada, ¿sí? O lenta, va a estar constante el valor, la liberación del fármaco en sangre. No produce picos. claro, claro. Ok, gracias. Pero nunca pueden cambiar ustedes sin autorización del profesional médico un fármaco de liberación normal a liberación extendida. Claro, en realidad no es por cambiar, sino en caso de que haya un error de dispensa, que eso suele pasar, de que sin querer, no sé, uno se confunde y le da en lugar de Desde el punto de vista de la LXR. seguridad del paciente no vas a tener problema. Ah, Vos te ok. referís a las metforminas que son 500 comunes y las que son AP, por ejemplo. Sí, ese o la venlafaxina. Hay una venlafaxina que viene, por ejemplo, de 75 miligramos y hay una presentación que es de LP y otra que es de XR. Sí, O sea, tiene la misma dosis. sí, sí, totalmente. Lo que Eso pasa es se que creo igual. que cambia la forma farmacéutica y no son iguales, me parece. Claro, creo que uno Pero, comprimido, otro cápsula, algo así. exacto. Sí. Pero sí, las dos son de liberación modificada, prolongada. Claro. Así que no habría. Por eso decía, desde el punto de vista del paciente, de la seguridad no tendrías problema. Sí, Ah, ok. seguro que no la vas a cobrar en la seguridad social. Claro. Sí. Sí, sí, ok. Bueno, gracias. No, por nada. Bien, entonces, ¿cómo se afecta la velocidad de absorción? En resumen, si un fármaco tiene una alta liposolubilidad, va a tener una alta velocidad de absorción. Si tiene un alto grado de ionización, va a tener una baja velocidad. ¿Sí? Si tiene un alto peso molecular, tiene baja velocidad. Si la superficie de absorción es elevada, va a tener alta velocidad. Si el espesor de la membrana es elevado, va a disminuir la velocidad de absorción. Si hay un alto grado de irrigación, va a aumentar la velocidad. Si hay alimentos, puede disminuir, pero no siempre. ¿Sí? La presencia de algunas patologías puede disminuir la velocidad. Cuando hablo de patología, estoy hablando de pacientes que tienen insuficiencia renal o hepática, o cuando tomo otros fármacos, puede aumentar, disminuir o no modificarse. Eso hay que estudiarlo de acuerdo a cuál sea el fármaco con el cual se está asociando. Profe, una consulta. ¿Grado de Sí. ionización y degradación serían sinónimos? Grado de Grado ionización. de ionización y la degradación del fármaco. No, la degradación es cómo se descompone. O sea que se afecta el fármaco. Vos de tu fármaco
se te estropea un porcentaje elevado del fármaco, porque se disolvió donde no debe disolverse, por ejemplo. Y no resiste, por ejemplo, una droga que es sensible al ácido, si te disuelve en el estómago, seguramente no se te va a absorber nada. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando del proceso de la absorción, o sea que era el pasaje de los fármacos, ¿sí?, desde la luz intestinal a la sangre. Entonces, una vez que el fármaco ingresa a la sangre, va a comenzar a distribuirse a lo largo del cuerpo. Entonces, lo que vamos a definir a la distribución como un proceso de transferencia reversible del fármaco desde la sangre a los distintos espacios extravasculares corporales, llámese órganos, tejidos o fluidos. ¿Qué significa esto? El fármaco se absorbió, ¿sí?, y se empieza a distribuir por todo el organismo. Pero a mí, si el fármaco permanece en sangre, muchas veces no voy a tener ningún tipo de respuesta. El fármaco va a tener que entrar a un sitio de acción. Ese sitio de acción para el cual fue desarrollado el fármaco puede ser que esté en un órgano, en un tejido o bien en un fluido. Entonces, ¿qué significa esta distribución que involucra? El transporte a través del torrente circulatorio, o sea, fármaco absorbido, fármaco distribuido. La dispersión de los espacios acuosos corporales. ¿Cuáles son los espacios acuosos corporales? ¿Sí? El cuerpo tiene distintos lugares, tiene agua, recordemos que una parte lo componen las células, ¿sí? Eso es el agua intracelular. Tenemos agua en la sangre, tenemos agua extravascular, ¿sí? Y tenemos agua distribuida entre las distintas células. Entonces vamos a hablar de la difusión a través de membranas vasculares y celulares y de la unión a estructuras plasmáticas y tisulares. ¿Por qué? Porque el fármaco por lo general no viaja solo. Hay una muy pequeña porción del fármaco que está en sangre que viaja solo. En general, el fármaco va unido a una proteína plasmática. Hay diferentes proteínas plasmáticas, vamos a ver ahora. Esas proteínas plasmáticas lo que hacen es unirse, ¿sí?, con una unión, tipo unión enzima, ¿sí?, con el sustrato. Eso se mantiene y de acuerdo a la cantidad o al porcentaje del fármaco que se une a la proteína, vamos a ver que los vamos a clasificar a aquellos fármacos que están altamente unidos a proteína, medianamente o bajo unión a proteínas. ¿Por qué es importante saber si un fármaco se une mucho a proteínas o no? Porque puede haber algún momento en que yo tenga que darle al paciente algún otro fármaco. Y ese fármaco lo que puede hacer es desplazar la cantidad del fármaco unido a la proteína de acuerdo a la afinidad que tenga ese nuevo fármaco con la proteína transportadora, que en este caso la mayoría es a través de la albúmina. Entonces se me va a liberar una cantidad de fármaco. Y ahora vamos a ver qué pasa si se me libera ese fármaco. Pero primero vamos a definir algo que me comí, que es la cantidad de líquido que tenemos de fluidos corporales, de agua, fundamentalmente en el organismo. El cuerpo tiene alrededor de 42 litros de agua totales, ¿sí?, que es el 60% del peso de una persona de 70 kilos. Normalmente cuando hablamos de una persona normal, estamos hablando de una persona de 70 kilos. Obviamente que hay pacientes que están por debajo y pacientes que están por encima. Pero si no se especifica si el peso de la persona, suponemos que estamos hablando de una persona de 70 kilos. La mayoría de los cálculos están basados en una persona de 70 kilos. De esos 42 litros, vamos a ver que hay una parte que forma parte del fluido intracelular, ¿sí?, 26,5 litros, que responden al 38%, y el otro 22% es lo que forma el fluido extracelular, que en realidad es el que más nos importa a nosotros, porque es el que vamos a poder acceder más fácilmente. De este fluido extracelular, ¿sí?, 3,5 litros, 5% del total forma el plasma, y el fluido intersticial son 12 litros, que corresponde al 17% de esa cantidad de agua del organismo. Ahora, antes de pasar a esto, vamos a ver que estos fármacos que están distribuidos
entre el plasma y el fluido intersticial, van a tener que entrar a determinados compartimentos. El cuerpo, para el estudio de la farmacocinética, se lo divide en 3 tipos de compartimento. Lo que llaman los compartimentos, el compartimento central y los compartimentos periféricos, que pueden ser periféricos superficiales o periféricos profundos. Dependiendo del grado de irrigación que tengan estos compartimentos, vamos a ver si la cantidad de fármaco que van a recibir o no. Entonces, si hablamos del compartimento central, ¿sí? Esto incluye el agua plasmática, ¿sí? El agua intersticial y el agua intracelular que es fácilmente accesible. ¿Qué significa que sea fácilmente accesible? Aquellos tejidos que están altamente irrigados, es muy fácil acceder a esos tejidos. Por ejemplo, ¿sí? El corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, las glándulas endocrinas y el sistema nervioso central. Obviamente que el fármaco tiene que cumplir con el requisito que atraviese barrera hematoencefálica, ¿sí? Entonces, esto es cuando yo inyecto un fármaco, el fármaco va inmediatamente a cubrir todo lo que es el compartimento central. Ahora, este fármaco que alcanzó el compartimento central, a medida que transcurre el tiempo, puede ir a ubicarse en el compartimento periférico superficial o en el compartimento periférico profundo. Va a estar en equilibrio con estos 2 compartimientos. Y entonces va a estar formado por ¿qué? El compartimento periférico superficial. Por el agua intracelular poco accesible, es decir, aquellos órganos que están menos irrigados, como la piel, la grasa, el músculo o la médula ósea, ¿sí? O bien pueden ser estructuras celulares, ¿sí? Como las proteínas y los lípidos, a los que ese fármaco se unen muy laxamente. Laxamente quiere decir que se pueden unir, pero también se pueden despegar fácilmente. Obviamente van a demorar más en despegarse que aquellos que están generalmente en el compartimento central. Y por último tenemos el compartimento periférico profundo. Y acá hablamos de los depósitos tisulares de los fármacos que se unen con mayor fuerza y a los que se libera con más lentitud o incluso a veces demoran años en liberarse. Por ejemplo, ¿sí? Los fármacos que se utilizan, acá estamos hablando del hueso fundamentalmente, el alendronato, el ibandronato, son fármacos que se unen al tejido y están allí durante años. Son muy difícilmente removibles. Vamos a ver un gráfico a ver si se entiende un poco mejor el concepto, ¿sí? Acá tenemos un paciente, ¿sí? Al cual yo le inyecto un fármaco y inmediatamente alcanza todos los tejidos del cuerpo. Cuando hablo de esto, hablo de todos los tejidos principales del organismo. Entonces yo le doy un fármaco, ¿sí? Que en este caso está contemplada la vía oral porque le está poniendo el F. Recuerden que el F era el factor de biodisponibilidad que vimos el otro día. Va a formar parte de este compartimento central. Si yo lo grafico, el logaritmo de la concentración del fármaco en función del tiempo, voy a tener una recta de este tipo, que tiene una única pendiente. ¿Por qué? Porque todo el fármaco se va a distribuir uniformemente y se va a liberar, no queda retenido en los depósitos del organismo. Ahora, en el segundo caso, ¿sí? El fármaco va a ir a tejidos superficiales. Dijimos que iba a la piel y a distintos órganos que producían intercambio. Entonces voy a tener que el fármaco, sí, que ingresó al compartimiento central, se va a relacionar con el compartimiento periférico superficial en este caso. Va a haber una relación, un equilibrio, una constante de equilibrio, ¿sí? Que va a estar dado por una K2 y una K21, que ya después lo vamos a ver. Y en ese caso, si yo lo grafico, me va a dar un gráfico con 2 pendientes. Vamos a tener una pendiente alfa y una pendiente beta. La pendiente alfa se correlaciona con una velocidad de distribución rápida. Por eso la pendiente es muy alta. La velocidad de eliminación también es alta. Y una parte donde la pendiente va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando este fármaco que llegó al compartimento periférico superficial empieza a volver al compartimento central
y este a su vez lo vuelve a distribuir a diferentes tejidos. Entonces, por eso nos da una curva de este tipo. Diferente es el caso de que cuando yo les dije que iba a órganos donde se almacenaba por mucho tiempo. Entonces tenemos que del fármaco que ingresó originalmente al compartimento central, no solo va a estar en equilibrio con el compartimento periférico superficial, sino que va a estar en equilibrio con el compartimento periférico profundo, ¿sí? Y acá tenemos una K13 y una K31. Y en este caso, la curva de eliminación tiene tres pendientes, una pendiente alfa, una pendiente beta y una pendiente gamma mucho menor, que es donde que me está indicando que el fármaco se almacena en un compartimento profundo. Esto lo van a entender un poco mejor a medida que vayamos avanzando con los problemas. Un ejemplo del volumen de distribución, ya se está por cortar, volvemos a conectarnos, es esto. Si yo tiro, ¿sí?, pintura en un río, supongamos que la pintura es el fármaco, el río, la corriente de agua es esta. En principio, ¿qué va a pasar? Va a correr y va a pintar una parte importante del río. Y después, al cabo de un tiempo, se va a depositar en el fondo de ese río. Entonces vamos a ver algunas definiciones que tienen que ver con el volumen de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? El volumen de distribución aparente, fundamentalmente, que es el que vamos a manejar nosotros, es el volumen en el que tendría que haberse disuelto la dosis administrada de un fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada en un determinado tiempo. Nosotros el volumen de distribución aparente no lo podemos medir, por eso lo llamamos volumen de distribución aparente, pero sí podemos suponer. ¿Por qué? Nosotros, dice, es el volumen en el que tendría que haberse disuelto la dosis administrada. La dosis administrada la conocemos, ¿sí?, de un fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada en un determinado tiempo. Si yo hago un gráfico de concentración en función del tiempo, yo voy a saber cuál es la concentración plasmática que tengo a determinado tiempo, como ustedes tenían en el ejercicio 1. ¿Sí? Nosotros tomábamos muestras de sangre a determinado tiempo y ahí nos decía cuál era la concentración plasmática. Entonces yo de esa forma puedo estimar cuál sería el volumen en el cual se me está, digamos, disolviendo el fármaco o distribuyendo el fármaco. Entonces, reitero, es un volumen hipotético, ¿sí?, que es el que se requeriría para contener toda la droga del cuerpo. Y la fórmula sería que el volumen de distribución va a ser igual a la dosis sobre la concentración plasmática en un determinado tiempo. Entonces, el volumen de distribución aparente es la constante de proporcionalidad que define la relación entre la cantidad y la concentración del fármaco, ¿sí?, a un determinado tiempo. Esto sale todo de la definición. Bien, entonces, la velocidad y el grado de distribución, ¿de qué va a depender? ¿Sí? De la perfusión que tenga el tejido, del coeficiente de reparto tisular y de la permeabilidad de las membranas. Volumen de distribución, les están marcando acá, volumen de distribución central y volumen de distribución aparente sería esto, ¿sí? El volumen de distribución central es el fármaco inyectado. Yo más o menos puedo suponer cuál es el volumen de distribución central. ¿Quién me estaría indicando el volumen de distribución central del fármaco? ¿Serían los miligramos en los mililitros que se inyectan en un No. muscular? ¿A qué me representaría este volumen central? En ¿El principio. TM puede ser? ¿Qué cosa? ¿El TM? No. La cantidad del fármaco, profe. No, la bulimia puede ser. Exacto, la bulimia. La bulimia sería, a grande, no sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Julieta ¿Qué Julieta? López.
López. Muy Somos bien, muchas Julieta. Julietas. ¿De? Somos muchas Julietas. Por eso, el volumen central sería en definitiva ni más ni menos al principio de que empieza a distribuirse el fármaco, la volemia, o sea, el volumen de sangre, ¿sí? De plasma ustedes que tienen disponible. Pero esto lo tienen en el primer momento. El fármaco después va a salir de ese volumen central y va a tener un volumen aparente porque va a empezar a alcanzar diferentes tejidos. Y es muy difícil poder medirlo en forma todo el tiempo y en cada lugar que ocupe ese fármaco. Entonces, vemos que el volumen de distribución, tenemos 3 definiciones de volumen de distribución. El volumen central de distribución, el volumen de distribución aparente y el volumen de distribución en el equilibrio. SS significa equilibrio y lo van a ver para diferentes términos que van a ser siempre subíndice SS. Entonces, desde el punto de vista del uso clínico, la cantidad del fármaco en el cuerpo va a ser el volumen de distribución en el equilibrio, ¿sí? Que generalmente vamos a utilizar el volumen de distribución aparente como estimador. No lo podemos tampoco establecer exacto el volumen de distribución, pero sí lo podemos, estimar a través del volumen de distribución. El dosaje de concentración sérica del fármaco inicial seguido a una administración de carga rápida, ¿sí? Que sería el volumen central. Esto es, yo le doy la droga e inmediatamente mido la concentración en el fármaco. ¿Sí? Recuerden que la sangre demora muy poco en dar toda una vuelta completa al circuito, por lo tanto yo tendría la concentración a tiempo cero. Eso me estaría indicando más o menos el volumen central. O bien, si yo lo hago más lento, yo estoy hablando del volumen de distribución aparente. Entonces, conocer la distribución relativa de los fármacos entre los tejidos y la sangre, en el largo plazo me va a dar una estimación del volumen de distribución en el equilibrio, cuando ya el paciente recibió varias dosis y está estabilizado, pero siempre uso el valor del volumen de distribución como un determinante del T medio de eliminación. Esto lo vamos a ver después cuando hagamos cálculos. Yo puedo llegar a calcular a partir del T medio el volumen de distribución aparente. Dije antes que el fármaco circulaba unido a proteínas o a estructuras tisulares. Estas estructuras tisulares en general son proteínas, entre ellas la más conocida es la albúmina. Y lo mismo que pasaba cuando se absorbía, en el plasma vamos a tener fármaco que está unido a esa proteína y fármaco que va a estar libre. Ahora, el fármaco libre es el que tiene la capacidad de introducir a un tejido o a una célula. Entonces, yo necesito que este equilibrio se desplace hacia el fármaco libre, ¿sí? Para que ingrese el fármaco libre y que después nuevamente en el tejido seguramente se va a unir a otra estructura tisular. Entonces tengo que fármaco más la proteína transportadora, ¿sí? En este caso la proteína a la cual se va a unir el fármaco en el plasma, ¿sí? Me va a dar un complejo proteína-fármaco. Y recordamos entonces que lo que yo necesito es tener el fármaco libre para que éste pueda pasar y dar la acción que estamos esperando. Entonces, el fármaco que accede al torrente circulatorio interacciona con células sanguíneas y proteínas plasmáticas, ¿sí? Y esta interacción, como les dije, es reversible. ¿De qué va a depender de esto? De la mayor o de la menor afinidad que tenga el fármaco, ¿sí? Por la proteína transportadora, o sea, por la albúmina, ¿sí? O la alfa-1-glicoproteína o la que sea. Y solo la fracción del fármaco libre estará disponible para difundir al espacio extravascular. Esto se lo graban a fuego. Antes de hablar de las proteínas en general, vamos a hacer una pequeña cuestionamiento. A ver, yo tengo un fármaco que se une un 98% a la albúmina. ¿Sí? Por lo tanto, tengo un 2% de fármaco libre.
Si ese fármaco sufre un desplazamiento del 1%, ¿sí? Ahora, quédense ahí. Ahora, tengo un fármaco que se une a proteínas un 50%, a la albúmina un 50%, ¿sí? Y también se desplaza un 1%. ¿En cuál de los dos fármacos me va a afectar más ese desplazamiento de la unión a proteínas? En el primero, porque tengo menos fármaco libre. Exacto. ¿Qué te pasó? En el primero tenías un 2%. Si se me modifica en un 1%, yo tengo un aumento de un 50% de dosis disponible del fármaco. ¿Estamos de acuerdo? Si aumentó un 50% la cantidad de fármaco disponible. Sí, sí. Pasó del 2 al 3%. Ahora, en el otro caso, ¿qué pasó? Pasó del 50 al 51. Exacto. Pasó del 50 al 51. ¿En cuál me va a afectar más? En el primero, porque el aumento de la dosis fue mucho más alto, si la dosis disponible para producir efecto fue mucho mayor que en el segundo caso. ¿Lo entienden todos más o menos eso? Porque es medio abstracto. Yo no entendí a qué vendría a ser el desplazamiento que dice el 1%. Bien, vuelvo a decir, lo que ingresa a un tejido para producir una respuesta terapéutica es el fármaco libre. Sí. Sí, yo necesito que tener el fármaco libre. Si mi fármaco se transporta 98% unido a proteínas plasmáticas, o sea que libre, voy a tener solo un 2%, que es la dosis, que es la concentración de fármaco que yo necesito para que me produzca la respuesta terapéutica. ¿Sí? Ahora, si mi fármaco, por algún motivo X, se desplaza de la unión a proteínas un 1%, lo que está viendo es un aumento del 50% de la dosis disponible. Está bien. Sí, ya entendí eso. ¿Quedó claro ahora? Sí. Gracias. En el otro caso, es muy poco el aumento. Si bien es un 1% también, no me va a afectar tanto, porque entre un 49 y un 50%, perdón, entre un 50 y un 51%, no me va a modificar la respuesta, porque el aumento fue de un 2%, el aumento de la concentración. El ¿Se entiende? desplazamiento sería cuando se desliga de la proteína. El desplazamiento es cuando se despliega de la proteína. Y eso es algo que tienen que tenerlo muy en cuenta, porque muchos fármacos hay que saber si son altamente o poco, se pegan poco a la proteína, a la globulina. O sea, lo que está calculando, perdón, está calculando el 1% sobre el 98% que está unido a la proteína. Claro, si yo tenía 98% y se desplaza un 1%, ¿sí? Quiere decir que en vez de tener un 2%, tengo un 3% libre ahora. Está bien. ¿Quedó claro? Si yo lo tengo en cuenta con respecto a la dosis y al efecto que me va a producir esa dosis, ¿sí? Yo tuve un aumento de la dosis o de la concentración para que me produzca el efecto del 50% en el primer caso. Está bien, sí, gracias. En el segundo caso, ese 1% representa el 2% de incremento. Bien, sigamos entonces. La fijación a proteínas plasmáticas, entonces dije que hay varias proteínas, pero la más importante es la albúmina, ¿sí? Que es la más abundante y la mayor responsable de la fijación de fármacos. Se encuentra un 40% en plasma y en el tejido tisular, y se une generalmente a fármacos neutros y ácidos débiles, ¿sí? Ahora, la otra proteína que también se encuentra y se afecta cuando hay distintos estados patológicos es la alfa-1 glicoproteína. Esta alfa-1 glicoproteína aumenta en procesos inflamatorios, malignos o estrés y disminuye ante trastornos hepáticos o renales. Y a diferencia de la albúmina, que
fijaba fármacos neutros y débiles. La alfa-1 glicoproteína fija fármacos de naturaleza básica. Por otro lado tenemos las lipoproteínas, que lo que hacen en general es unirse a los fármacos que son muy liposolubles, ¿sí? Y va a depender también del sexo, de la edad, dietas y patologías asociadas. Ahora vamos a ver qué pasa con la obesidad. Y las globulinas, que tienen afinidad por aquellos fármacos que presentan estructuras similares a las sustancias endógenas que comúnmente fija. Entonces, si vemos la estructura de la cinética de unión, vamos a ver que tiene una K, ¿sí? Que va a depender de la concentración del complejo proteína-fármaco, ¿sí? Y la concentración de proteína y la concentración de fármaco libre. Lo que yo les decía, que esa unión a proteínas va a ser alta cuando es mayor al 90%, va a ser intermedia si está entre el 40 y el 90%, y va a ser baja si es menor al 40%. Tiene una cinética saturable, ¿sí? Este tipo de uniones. Y hay factores que lo modifican esta unión a proteínas. Hay factores de carácter fisiológico y otros factores patológicos, otros que tienen que ver con la estructura de la membrana y otros depende de las sustancias endógenas. ¿Cuáles son los factores fisiológicos que modifican esto? Por ejemplo, en el recién nacido se encuentran disminuidas las concentraciones plasmáticas de todas las proteínas. Vamos a ver que el recién nacido, casi hasta el año de edad, o a veces algunos meses antes, no solo tienen modificada la distribución, sino que tienen modificado el metabolismo, estos chicos. Por lo tanto, es muy importante, por eso siempre se dice que ajustar la dosis de un menor no es solo calcular por el peso, sino que hay que tener en cuenta su grado madurativo de sus estructuras enzimáticas. Durante la gestación disminuye la albúmina y la gamma globulina, y al final del embarazo aumenta la alfa-1 glicoproteína. En los ancianos se encuentra disminuida la albúmina y aumentada la alfa-1 glicoproteína, y con el tabaquismo produce disminución de la concentración de albúmina. Vamos a ver que el tabaco no solo afecta en la distribución, sino en el metabolismo de muchos fármacos. ¿Cuáles son los factores patológicos? Bien, la insuficiencia hepática produce disminución de los niveles de albúmina, ¿sí? Por una mayor difusión de las proteínas en los espacios intersticiales y una disminución de la síntesis de la misma. La insuficiencia renal provoca disminución de los niveles de albúmina porque se elimina la albúmina por orina directamente, ¿sí? Esto es un indicador, por ejemplo, también para pacientes diabéticos, la eliminación de albúmina en orina. Y estas dos patologías son frecuentes en ancianos, tanto la insuficiencia hepática como la insuficiencia renal. Las alteraciones estructurales tienen que ver con cambios en la estructura y por lo tanto va a haber modificaciones de la afinidad por distintos fármacos o por distintas sustancias endógenas del organismo. Bueno, después habla de, además ya lo hablamos, y sustancias endógenas también ya lo dijimos. La fijación a las células sanguíneas, difunden rápidamente la membrana, esto lo pueden leer, no hay nada raro. Y la unión a componentes tisulares también son diferentes tipos y variados. Lo importante acá es esto, que el volumen de distribución, ¿sí? Cuando el grado de fijación tisular es muy superior al grado de fijación en proteínas plasmáticas, el volumen de distribución aparente será elevado. ¿Qué significa esto traducido y más claro en otras palabras? Si el fármaco se queda retenido en las estructuras tisulares, yo lo que voy a tener es un volumen de distribución alto. ¿Por qué? Porque cuando yo mida la concentración en sangre, al irse el fármaco a los tejidos, me va a dar una baja concentración plasmática. Y la fórmula que decía que el volumen de distribución era la dosis administrada sobre la concentración plasmática. Si la concentración plasmática me da muy baja, porque el fármaco se localizó en los tejidos y no lo tengo circulando donde yo lo puedo medir, me va a dar un volumen de distribución aparente elevado. Por el contrario, ¿sí?
los fármacos que presentan baja unión tisular, ¿sí? me van a dar un volumen de distribución aparente bajo, ¿sí? Porque voy a tener una concentración al momento de medir plasmática mayor que la que tendría porque está todo el fármaco disponible. Después se define una cosa que es aclaramiento, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Que es lo que generalmente se denomina clearance, y esto tiene que ver, ¿sí? Que tiene que ver con que el fármaco libre tiene que ver con la eliminación de ese fármaco. El fármaco que está unido a proteínas no puede unirse, por lo tanto, tengo que tener el fármaco libre para poder eliminarlo, ya sea por vía renal, pulmonar o por la vía que veamos que después se elimine ese fármaco. La influencia del flujo sanguíneo, obviamente que aquellos tejidos que están más perfundidos tendrán una mayor velocidad de difusión mayor y van a alcanzar el equilibrio de difusión más rápidamente que aquellos. Y esto quiere decir, todos aquellos que tengan mucha irrigación, el equilibrio se va a establecer mucho más rápido que en aquellos tejidos que están poco irrigados, ¿sí? Puede tomarse, acá le da como ejemplo, 10 mililitros minuto gramo para el pulmón, que es altamente irrigado, y de 0,025 mililitros minuto gramo para el tejido adiposo, que en general lo que hace es retener los fármacos, sobre todo aquellos que son liposolubles, y no los devuelve fácilmente a la circulación. Entonces, si hacemos hincapié en la influencia del flujo sanguíneo, ¿sí? Tenemos que la concentración a mayor velocidad de flujo o mayor concentración del fármaco en el tejido, ¿sí? Grasa menos perfusión, cerebro intermedio, riñón más perfundido, ¿sí? Obviamente que tiene un grado de saturación. El otro tema que tenemos que tener en cuenta es el coeficiente de reparto, ¿sí? ¿Qué es el coeficiente de reparto? Aquellos que hacen control de calidad, que hacen cromatografía. Yo hago cromatografías, pero la verdad es que nunca lo ¿Nunca usé. sabes qué es lo que estás haciendo? Claro, los desarrollos los hago, bueno, a ojo, digamos. Bien. En física, en Yo no química, hago cromatografía, pero creo que tiene que ver con cuánto está distribuido una sustancia en diferentes solventes. exactamente, cuando Coeficiente ustedes de corren un partición. solvente, el fármaco se separa en diferentes concentraciones en diferentes lugares, ¿sí? Depende de dónde esté. Y eso es lo que me da el coeficiente de reparto, cómo se distribuye en diferentes solventes o en diferentes tejidos. También se lo ¿Sí? llama de partición, ¿no? Exacto, coeficiente de partición, exactamente. Muy bien, entonces yo lo que tengo que lograr es el equilibrio entre el coeficiente de reparto. Entonces tengo que a mayor coeficiente de reparto, ¿sí? Mayor concentración del fármaco en el tejido. Igual busquen la definición y lo discutimos después. Y el otro que tiene que ver con la permeabilidad, que ya lo hablamos la vez pasada, cuanto más permeable es la membrana, mayor será la velocidad y obviamente la concentración del fármaco ahí. Espacios corporales especiales, sistema nervioso central, sí que tiene la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídeo cerebral, que va a cambiar, ¿sí? En la barrera hematocefálica, sustancias no polares o poco polares con elevada lipofilia y de fracción no ionizada predominante acceden con rapidez, mientras que en la barrera hematocefalorraquídea, sustancias altamente polares y de fracción ionizada predominante pueden llegar a acceder por esta vía. Diferencia fundamental, la que más tienen que saber y manejar es la barrera hematoencefálica y las características de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Sustancias no polares o poco polares, altamente liofilizadas. Barrera placentaria, que acá más que nada también es por difusión pasiva, siempre y cuando las moléculas sean de bajo peso molecular, menor a 1000. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de 500 a 650 daltos, acá tienen que ser menores a 1000 y obviamente es atravesada por los fármacos liposolubles y poco ionizados. Bien, hasta acá llegamos.
¿Se aguantan una clase más? ¿O fue mucho por hoy? Por mí sí, pero sé el resto. Sí, no tengo problema. ¿Sí? Sí, profe. Porque yo Sí, sé que profe. que es mucha información, pero vamos, entonces seguimos. Uno más y terminamos distribución. Y dejamos para la próxima metabolismo y excreción. Vamos entonces. Factores que modifican la distribución. Dijimos la edad, ¿sí? Sobre todo aquello que tiene que ver con niños muy pequeños y con ancianos que tienen modificados sus sistemas. Y la obesidad, fundamentalmente, desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista patológico, vas a tener en cuenta la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y aquellos pacientes que fueron quemados y por lo tanto está modificada la distribución de fármacos por la pérdida de líquido. En lo que tiene que ver a la edad, sí, vamos a ver que la composición del agua de los organismos varía con la edad y a lo largo de la vida. Vamos a ver que la cantidad de agua corporal total disminuye hasta el año de vida y después más o menos se mantiene constante. Vamos a ver que el agua intracelular va aumentando hasta el año de vida y después también se mantiene constante. Y el agua extracelular más o menos sigue el mismo comportamiento. En cambio, la grasa corporal disminuye prácticamente a lo largo de toda la vida, ¿sí? Con una mayor disminución en el primer año de vida y después es menor. No, esto está mal. Sí, es La al grasa, revés el último, profe. sí, la grasa corporal aumenta. Esto está mal. Lamentablemente. La curva sube un poquito. No, sube. Me había puesto contenta. No, está. No, pero la grasa corporal aumenta con el tiempo, así que acá hay algo que está mal. Tengo que revisarlo, este gráfico. No es correcto. Este es el agua que disminuye y esta es la grasa, que aumenta y después... Sí, parece que están invertidos los textos nomás, Están pero nombrados en el los último nombres. gráfico se ve Sí. que sube. Sí, pero igual de todas formas, acá se ve mejor. ¿Ve? En este gráfico se ve, fíjense, que entre los 25 años y los 75 años de edad, este está correcto. La grasa corporal pasa de un 15% a un 30%, el agua extracelular e intracelular se mantiene constante. En el hueso hay una pequeña disminución, pero el tejido magro también disminuye un 30, casi un 30%, y la grasa es la que más aumenta. Este sí está correcto. Bien, volvamos entonces acá. El agua corporal total entonces disminuye a lo largo de la vida en el ser humano, cambia la relación entre el fluido intracelular y extracelular en el primer año de vida, y los fármacos que se distribuyen en el espacio extracelular presentan un volumen de distribución mayor en niños que en adultos. Sí, obviamente porque tienen más líquido. En el caso de la obesidad, provoca una disminución del contenido total acuoso. Acordémonos también que aumenta la cantidad de grasa, ¿sí? Por lo tanto, los fármacos con afinidad al tejido adiposo se acumularán las grasas y aumentará su volumen de distribución. Y acá hay un aumento del volumen extracelular porque generalmente existen formaciones de edema. En la insuficiencia cardíaca, esto sí es importante. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, lo que hay es una redistribución del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué hace el cuerpo? Trata de mandar mayor cantidad de sangre a donde más la necesita y a aquellas cosas que son vitales para funcionar. Esto es corazón y cerebro, disminuyendo la perfusión de otros órganos. Entonces hay una mayor retención de agua por parte del riñón, se forman edemas, aumenta la concentración de alfa-1 glicoproteína, ¿sí? Esto se mide, no es nada casual. Y no se puede predecir, esto sí, se lo graban, la modificación producida en el volumen de distribución. En algunos fármacos va a aumentar, en otros disminuirá y en otros no se modificará
el volumen de distribución. Algo semejante pasa en la insuficiencia renal, que en algunos casos aumenta, en otros disminuye. ¿Sí? No hay grandes casos, esto lo leen porque es teoría pura. Y en la casa de los pacientes quemados, en la fase aguda, se produce pérdida del fluido por hipoperfusión vascular. O sea, el paciente al estar quemado, el líquido tiende a salir del torrente circulatorio para compensar y disminuye la permeabilidad vascular debido a las quemaduras. Esto lo que hace es que se altere el volumen de distribución para muchos fármacos. Con respecto a la distribución y cuidado de pacientes, ¿en qué tiene que ver el tema de la distribución? Bueno, mejorar la eficacia terapéutica en el caso de las penicilinas en meningitis, evitar o monitorear situaciones de toxicidad en el caso del diazepam y metabolitos en leche materna, y proveer alternativas al dosaje del suero de la fenitoína en saliva. Esto lo que nos permite a nosotros es controlar al paciente porque estos fármacos sufren modificaciones. Lo vamos a ver después cuando tengamos una clase especial de esto simplemente a modo de ejemplo. Creo que es la última. Sí.